estamos en comunicación con Daniel Goyan, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Ministro, buenas noches, gracias por estar aquí en Perspectivas de Buenos Aires. En las próximas horas, seguramente mañana, el presidente Alberto Fernández anunciará una etapa más restrictiva de la cuarentena en el área metropolitana de Buenos Aires, por supuesto en ambos distritos, la ciudad y la provincia. ¿Cuál es la demanda mayor de la provincia para que se haga efectivo este endurecimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio? Juan Pablo, buenas noches. Bueno, la verdad es que nosotros lo que estamos observando con mucha preocupación es que de todos los indicadores que manejamos y que dan cuenta de un crecimiento muy importante en la cantidad de casos, el indicador hoy privilegiado que estamos utilizando, porque creemos que es el que realmente marca el riesgo que tenemos, es la cantidad de camas que van quedando libres en terapia intensiva. Por cualquier motivo, una cama que se ocupa en terapia intensiva puede ocuparse por cualquier otra enfermedad o por el COVID, pero es una cama menos y esta época del año se suelen aumentar. Fíjense ustedes que se aumentó mucho la ocupación por accidentología, que en el primer tramo duro de la cuarentena había bajado muchísimo. Bueno, al pasar a medidas restrictivas de la circulación, no solamente vamos a aplanar la curva de enfermos, eso se va a ver a 15 días, sino que el efecto inmediato es que empezamos a tener menos accidentes, por ejemplo, y eso hace que también se nos vayan liberando camas de terapia intensiva de los politraumatizados. Ministro, ¿por qué después de casi 100 días de aislamiento hay más casos? ¿Qué pudo haberse hecho para frenar el virus, sobre todo en esa detección temprana de la cuarentena, elogiada casi unánimemente a partir del 20 de marzo? ¿Por qué no pudo aplanarse la curva? ¿Cuáles son los factores más influyentes? El factor indudablemente que más influye es el aumento de la circulación. En la primera etapa de la cuarentena, que fue muy baja en circulación, uno andaba por las autopistas, por las calles y realmente no había prácticamente nadie, salvo aquellas actividades absolutamente esenciales. Bueno, eso luego se fueron pasando a nuevas etapas y siempre se recalcó que en caso de haber una aceleración de casos que siempre viene con la mayor circulación de la gente, si había esto, y fundamentalmente en el conurbano bonaerense, que es la zona más álgida porque viven 15 millones de personas en un área muy chica, siempre se dijo que si se desmadraba la ecuación del crecimiento vinculado a la cantidad de camas disponibles, se iban a poder tomar medidas restrictivas y volver a un paso hacia atrás para luego, sí, está pensado una acción que no va a durar mucho más de 2 semanas, o 2 semanas, como mucho. Entonces, para luego sí volver a hacer un cálculo de cuánto más se puede abrir la circulación. Ese indudablemente es el principal factor. El principal factor indudablemente es que cuando uno abre y circula mucha gente, el virus se contagia más. Y se vio claramente que hubo un gran relajamiento de las conductas en el tránsito, en la calle, en los barrios, y obviamente esto es lo que nos trae aparejado el aumento de casos como causa principalísima, ¿no? ¿Cómo se convence a esa parte de la sociedad que está cansada, agotada, que ha sufrido efectos económicos, sociales, familiares, mentales de este aislamiento, lógicos, de que hay que hacer un esfuerzo más? La apuesta de un plazo, usted habla de 15 días, puede ayudar, pero detrás hay 85, 90 días. Sin dudas debe ser el desafío más importante de los gobernantes, convencer a una ciudad que había creído que quizás lo peor había pasado, pero no, seguramente hay algo malo por venir si no se hace esta cuarentena estricta de 15 días. Claro, bueno, vamos a ser muy contundentes en la explicación de lo que va a suceder si nosotros hoy no tomamos estas medidas. Porque si hoy no lo hacemos, dentro de 15, 20 días, un mes, va a haber que hacerlo, pero sobre una situación sanitaria que vamos a lamentar y que es lo que queremos evitar. Entonces, en todos los países del mundo, en donde incluso fueron muy liberales en cuanto a la instrumentación de medidas de cuarentena dura, terminaron la gente, terminó no saliendo a trabajar o a hacer sus actividades por el temor que causaba ver las imágenes espeluznantes que hemos visto hasta el cansancio sobre las consecuencias de cuando se satura el sistema de salud. Entonces, hay que explicarle muy claramente a la sociedad que las medidas van a llegar igual
si las tomamos antes, podemos preservar lo más preciado que tenemos ahora, que es conservar un montón de vidas. Fíjense, nosotros tenemos un poco más de 1.000, lamentablemente, 1.000 fallecidos, pero contra Brasil, que tiene 53.000, Brasil es 4 o 5 veces mayor que nosotros, es decir, que tiene 10, 12 veces más casos de mortalidad. No por una comparación odiosa, simplemente para ver qué sucede cuando uno preserva la vida y cuando no la preserva. Ahora usted me dirá, sí, pero la economía cae más en Brasil que en Argentina. Está cayendo prácticamente igual en todo el mundo. Es decir, la economía cae por la pandemia, no cae por la cuarentena. Ministro, una de las iniciativas valiosas en el último tiempo ha sido el programa Detectar, que responde a la secuencia de testeo, rastreo y aislamiento. ¿Pudo haberse hecho esto antes, más allá de la responsabilidad de lo que fue la apertura, la circulación mayor como causa importante del crecimiento de casos y también, por qué no, del peligro del colapso del sistema sanitario? ¿Pudo haber hecho la Argentina esta política de testeos con un mes de anticipación a lo que finalmente ha desplegado? Y si esto hubiera podido ayudar a esa circulación más ecualizada, más prolija. Mire, los testeos y los rastreos empezaron en la provincia de Buenos Aires hace prácticamente 2 meses como programas que se llamaban diferente, se llamaban ATR, pero eran exactamente lo mismo. Y los testeos se fueron haciendo y se fueron incrementando en la medida que fuimos incrementando la capacidad instalada de los laboratorios, fundamentalmente por el tema de un aparato que se llama termociclador, que es limitada su cantidad. Se compraron más, se adquirieron más, se pusieron más de una treintena de laboratorios a trabajar en sintonía, pero eso se fue haciendo en forma progresiva, había que capacitar al personal, había que decir que no es que se empezó tarde, se empezó de acuerdo a toda la secuencia de cómo se iban armando las estrategias, de acuerdo también a la disponibilidad de personal, de capacitación, de recursos humanos, de tecnología necesaria. Y hoy en día llevamos hechos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, más de 220.000 estudios de PCR, y realmente estamos al límite de lo que hoy puede brindar todo el sistema científico-tecnológico que ha puesto a disposición estos laboratorios. Entonces hoy estamos yendo hacia nuevas formas de testeos masivos que incluyen test que no requieren de ese instrumento, entonces vamos a poder ampliar con los NeoKit, con los ChemTest que están apareciendo, pero todavía no están disponibles en cantidad. Recién la semana que viene estarían entregándonos los primeros 5.000. 5.000 en la provincia de Buenos Aires los consumimos en 2 o 3 días, en 2 días. Entonces, estamos viendo y tratando de que la industria sí se ha comprometido, que estas industrias que van a proveer, que en un lapso quizá de 15 días ya nos pueden entregar 100.000. Si nos entregan 100.000 vamos a estar haciendo mucho más testeo y más rastreo. Pero todo ha ido acompañando de acuerdo a la disponibilidad de recursos que se han ido teniendo en cada momento. Las crisis son así, hacen explotar algo que en la normalidad alcanzaba y de golpe se necesita 5, 10, 15, 20, 30 veces más, y bueno, el recurso hay que formarlo, ¿no? Hay que tenerlo, hay que ponerlo en marcha. Si no escuché mal, usted me habló de 200.000 test en la provincia de Buenos Aires, nada más. PCR, 120.000 test de PCR en la provincia de Buenos Aires. 120.000. Le dije 200, no, 120.000. De PCR. Hace unas semanas usted publicó un tuit. Sí, PCR, sí. Le digo porque después estamos haciendo otro le preguntaba de anticuerpos. No, decía que también los testeos rápidos serológicos. Los serológicos que se están haciendo ya con el dispositivo que desarrolló el CONICET, la doctora Andrea Gamarnik, ya se está usando intensivamente en prácticamente todos los hospitales. Empezamos por ahí testeando a todo el personal de salud de los hospitales. Ministro, hace unas semanas usted publicó un tuit marcando que la ciudad de Buenos Aires era el principal foco de radiación del coronavirus. Después usted le bajó el tono ante las críticas. Hoy la provincia de Buenos Aires tiene la misma cantidad o quizás una ligeramente superior a la ciudad de Buenos Aires. Si pudiera volver el tiempo atrás, ¿apretaría Send o lo pensaría un poco más? No, es el mismo mapa epidemiológico, porque no lo hago yo al mapa. El mapa, cuando uno carga la cantidad de casos por cada 100.000 habitantes, se pinta de esa manera, lo pinta el sistema, no lo pinto yo.
Lo que uno quería transmitir es que toda la vida lo dijimos, que el problema era el AMBA. Y el AMBA es una única cosa, no es Capital y Gran Buenos Aires por separado. Y que se irradiaba desde la Ciudad de Buenos Aires por una sencilla razón, porque la enorme mayoría de la gente que entró de afuera y trajo la enfermedad residía en la Ciudad de Buenos Aires. No es una cuestión política, el virus no tiene ni banderías políticas ni nada. Es un estudio epidemiológico que marca el mapa diciendo, masivamente entró por ahí, un poco más por el norte del conurbano bonaerense ya se dispersaba, algunas ciudades del interior se dispersaba mucho más, pero por una cuestión lógica, epidemiológica, entró ahí. No es porque sea la ciudad de Buenos Aires, no, es porque por ahí entró. Si hubiese entrado por otro lado, la dispersión hubiese sido de otra manera, pero en todas las grandes ciudades del mundo empezaron de esa manera porque es donde se concentra la mayor cantidad de viajantes. Esto yo lo expliqué hasta el cansancio. Lo que sucede es que a veces se quiere dar alguna cuestión, una connotación política al comportamiento del virus. La epidemiología es así, no es que uno pinte de una manera, sino que cuando carga, fíjese que en estos momentos la ciudad de Buenos Aires tiene todavía 4 o 5 veces más casos que la provincia de Buenos Aires por 100.000 habitantes, por cada 100.000 habitantes. Pero eso se va a venir para acá, indefectiblemente se irradia de esa manera. Es el comportamiento epidemiológico de la enfermedad, no es que no tiene ninguna connotación política. Ministro, muchísimas gracias por estos minutos con Perspectivas de Buenos Aires. No, por favor, gracias a ustedes. Buenas noches.